bienvenidos. Esta noche tenemos el privilegio de estar en su presencia, así que vamos a adorar su nombre. Fui creado del polvo, aún así viviste entre nosotros. Mis pecados borraste, me hiciste el dolor. Tiempo llegaste, por amor tu vida entregaste, mi pasado borraste, venciste en la cruz y ahora tú nos levantas. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré. The blood I was made, no longer a slave, and now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. You take us higher, higher and higher. We're forever changed, forever changed. Hasta que llegue al fin, me conquista tu amor. Yo seguiré cantando santo, santo. Y cuando esté ante tu presencia, oh Señor, yo seguiré cantando santo, santo. Hasta que llegue al fin, me conquista tu amor. Yo seguiré cantando santo, santo. Y cuando esté ante tu presencia, oh Señor, yo seguiré cantando santo, santo. Tomaste la tumba, nos quitaste el miedo a la muerte. La victoria es de Dios y el cielo viene hoy y ahora tú nos levantas. Y ahora tú nos levantas. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Que tú nos levantas, levantas, levantas. Transformado soy por siempre. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Que tú nos levantas, levantas, levantas. Y transformado soy por siempre. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria en gloria. Tú nos levantas, levantas, levantas.
nos has creado para tu gloria, para tu adoración, para tu alabanza. Gracias, Padre, creemos en ti, que tú eres ese Dios de milagros. Y sabemos, Padre, que con solo un toque de tu espíritu, de tu presencia, hoy podemos ser cambiados y transformados, sanados. Gracias, Señor. Mi pecado Él borró, con su gracia Él me limpió. Sano soy, y el dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Si creo every sickness and disease has no hold on me, 'cause I believe, yes I believe. Hallelujah, you said it's done, death is over. Somos libres, somos sanos en tu nombre, Jesús. Y es lo que hoy declaramos, que tú lo has pagado todo en la cruz por nosotros. Y ahora recibimos, Padre, tu perdón, tu gracia, tu sanidad. Gracias, Señor. Con solo un toque Él me quitó las cargas. Con solo un toque todo monte Él derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Con solo un toque Él me limpió las cargas. Con solo un toque todo monte Él derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Aleluya, consumado es, la muerte Él venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Aleluya, consumado es, la muerte Él venció. Aleluya.
Gracias por estar con nosotros acompañándonos en este nuevo día. No olvides nuestro grupo de conexión. Todas las semanas nos reunimos de manera virtual para aprender la palabra de Dios. Si aún no tienes el tuyo, te invitamos para que formes parte de uno. No olvides enviarnos tus peticiones y estaremos orando e intercediendo por ti. Gracias por tu generosidad. Ahora es muy fácil ofrendar y diezmar en línea. Lo puedes hacer a través de nuestro sitio web o a través de la aplicación Zelle o PayPal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y recuerda que puedes compartir con todos tus amigos y contactos nuestros mensajes. Arriba de las montañas hay muchas personas no alcanzadas que necesitan de Dios. Yo estando niño de 2 años, me pegó una enfermedad de la polio. Pues no podía avanzar, caminar. Y un día una persona me regaló un patín, que eran mis pies. De esa manera yo me muevo. Jesús dio esta gran comisión de ir por todas las naciones, que llevemos el Evangelio a aquellos que no lo tienen. Bueno, para subir a las montañas, el camino es de piedras, de alturas. Soy la única persona que estoy subiendo para arriba de las montañas. Y estas son las dificultades que tenemos al subir aquí a las montañas. Poncha una llanta. Esto no nos va a impedir. Nosotros vamos a seguir adelante, llevando la palabra de Dios donde hace falta. Y es un reto grande que tengo de llevar el Evangelio por allá. Para las cosas de Dios no nos impide nada. Y gracias a este niño se está ganando muchos niños para Cristo, porque nunca habían recibido un regalo. Cuando ellos abrieron sus cajitas, se dieron cuenta de que cada material era de bendición para su vida personal y ellos estaban muy alegres. Sí, en aquella ocasión, como 80 niños recibieron a Cristo y 29 adultos. El mejor regalo es que los niños aceptaron a Cristo en su corazón. ¡Ay, mi hermano! A través de Operación Niños de Navidad, ellos fueron invitados al curso de la Gran Aventura y muchos niños están recibiendo la palabra de Dios. Hemos visto una experiencia preciosa, grande, ¿verdad?, en el pueblo. Ahora sus vidas han cambiado, el pueblo ha cambiado, ha sido transformado. Y ese pueblo va a ser el medio para llevar el Evangelio a otros lugares. Y yo voy a ir junto con ellos, apoyándolos, empujándoles adelante, orando por ellos. Que estas bendiciones que son de las cajitas sigan llegando hacia arriba y a la montaña. Porque la miel es mucha y los obreros pocos.
Buenas noches, es un enorme privilegio estar con cada uno de ustedes para ministrar la palabra del Señor. Espero que estén muy bien, espero que estén recibiendo lo que el Señor está dándonos en estos momentos tan especiales, momentos muy importantes que tenemos hoy. Y una de las cosas que necesitamos encomiar de parte del Señor es que su palabra se habla, su palabra se está difundiendo por toda la tierra, y eso es una señal importantísima que tenemos de que Dios tiene control sobre este mundo, y los cristianos necesitamos todos alimentarnos de esta palabra, mantener esa palabra hasta el final. Yo quiero compartir esta noche un pasaje que está en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. El apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que está en Roma. Roma era la capital del imperio y había mantenido Roma su poderío. Era el imperio que estaba dominando en el tiempo de Cristo y en el tiempo también de los apóstoles. Y Roma se creía que era el poderío más grande del mundo. O sea, Roma creían de que no existía otro poder más que ellos. Y Pablo va a hablar una palabra que desafía a este imperio, desafía a Roma, y dice el verso 16 del capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Utiliza la palabra poder. Esa palabra poder o el dunamis de Dios era para Roma un desafío, porque ellos creían que eran el único poder que existía en toda la tierra, que dominaba al mundo entero, a la raza humana hasta ese instante. Y Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice el verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, una fe desde el principio, o una fe que inicia y termina y finaliza. No es una fe que se doblega, no es una fe que está por un tiempo, sino una fe que va hasta el final. Por eso dice que la justicia, el evangelio de justicia, se revela por fe y para fe. Es decir, esa fe que se inicia, también con esa fe se termina. Y luego dice, Pablo recalca una palabra que uno de los profetas menores habló, es decir, el profeta Habacuc. Y en Habacuc 2 regresa Pablo a tomar esa palabra y dice: mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe en este versículo se menciona 3 veces. Y yo quiero hablarte de esa parte de ese versículo 17. Porque el evangelio de justicia se revela por fe y para fe. Es decir, una fe, una fe que inicia una carrera, que inicia una vida, que inicia una etapa y también la finaliza. Y luego Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá. O sea, en otras palabras, no vivimos, los creyentes, los cristianos, no vivimos. Pablo le está diciendo a Roma, le está diciendo al sistema más poderoso del mundo, está lanzándole un mensaje y un desafío a la cultura romana. Y le dice:
Ustedes viven del poder que ustedes tienen. Ustedes confían en sus caballos y en sus jinetes. Ustedes confían en el poderío que tienen. Ustedes confían en la amenaza que presumen. Pero nosotros, los justos, los cristianos, por la fe vivimos. Mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero hablarte de eso, de la convicción, de la fe. Vivimos en un mundo cambiante, relativamente cambiante, sin estabilidad, con pérdidas de valores, donde se manifiestan todas estas pérdidas de principios y valores en el cine, en la televisión, en las redes sociales. Los medios de comunicación son los encargados de difundir todo esto, lo que está pasando, la desvalorización prácticamente de una cultura y de un mundo. Y los cristianos del tercer siglo vivimos aquí. Estamos viviendo en esta cultura. Vivimos en un mundo, dije, relativamente volátil, movible, que se mueve, que cambia, que no es estable, donde no es fácil mantenerse cuerdo en un mundo que se aleja cada día de Dios y de sus principios. No es fácil vivir en este tiempo. No es fácil permanecer firme. No es fácil dar un mensaje como el mensaje que dio Pablo. Él dijo: no me avergüenzo del evangelio. Y lo que está diciendo Pablo cuando dice que no se avergüenza del evangelio, al sistema, a la cultura de su época, al sistema poderosísimo de ese momento, a la amenaza en contra de los cristianos, porque en ese instante ya habían muerto miles de cristianos ya por mano del sistema romano. Y Pablo va a ser el siguiente en morir en manos de un emperador romano. Pero Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Pablo está revelando aquí el corazón que él tiene acerca de la convicción, de la fe, de lo que él ha recibido, de la convicción del evangelio, de la convicción de la palabra que él recibió en transformación y cambio. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Te dije antes, él lo está diciendo en una ciudad tan sofisticada en cuanto a poder, en cuanto a amenaza cristiana, que algunos podrían avergonzarse de decirle al mundo en esa época quién era él en Cristo. ¿Qué lo hacía ser tan osado para hablar de esta manera? ¿Qué lo hacía mantenerse firme y estable con convicciones serias? Cualquiera podría avergonzarse del evangelio, como podría hoy en este tiempo también algunos avergonzarse del evangelio, solo porque hay alrededor nuestro una cultura que no quiere oír de Dios, una cultura que cierra sus oídos al mensaje de Dios, un sistema que quiere tener libertades para hacer lo que quiere, pero que Dios no está en medio. Y Pablo está exactamente como nosotros en este tiempo. Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo abre el corazón, lo que tiene en el corazón. Pablo habla de sus convicciones que tiene en Cristo. Pablo está diciendo: nada es más importante que el Dios, que el evangelio, que nosotros, que yo estoy profetizando o estoy hablando en este momento. Lo está diciendo Pablo a Roma, lo dice a la ciudad más importante del mundo, se lo está gritando al Sanedrín, se lo dice al gobernador, se lo está diciendo a la persona importante, se lo dice al procónsul, se lo dijo a los gobernantes y se lo está diciendo ahora el emperador y a toda Roma. No me avergüenzo del evangelio. Eso habla de una convicción firme. Yo quiero hablarte, cristiano, iglesia, hoy, que necesitamos tener fundamentos, tener convicciones,
tener identidad, porque convicción es identidad, es saber quién soy, por qué creo de la manera que creo, por qué vivo de la manera que vivo. Esas se llaman convicciones. Eso se llama identidad. Y quiero decirte que la identidad cristiana no se mide porque no fumamos, porque no tomamos licor, porque no vivimos en cabaret, o porque no hacemos otra cosa. Porque hay personas en el mundo que no toman, no fuman, no están en fiestas y no son cristianos. Ellos no profesan una fe. Entonces, nuestra identidad cristiana no se basa porque estoy o soy miembro de una iglesia, o porque asisto, o porque pertenezco a un concilio grande, o a una iglesia gigante, o una mega iglesia. Nuestra identidad cristiana se establecen y se fundamentan en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo. No es en una moda. No me fundamento. Mi fe no se fundamenta en una moda o en una congregación en sí. Nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Una convicción es mucho más fuerte que una simple creencia. Por eso convicción es el convencimiento irreversible. O sea, cuando estoy convencido, cuando tengo una fe firme, tengo una convicción tan firme que eso se vuelve irreversible. Es decir, no puedo regresarme, no puedo volverme atrás, no puedo regresar atrás. Martín Lutero, cuando él se dio cuenta, cuando pudo él entender las escrituras, y casualmente la palabra que dinamitó, abrió en este monje agustino, fue Romanos capítulo 1 verso 17. Porque en la justicia, el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no hay nada más que hacer, más por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y dijo: he comido algo dentro de mí que no puedo sacarlo, no puedo, me pueden destruir, me pueden matar, pero no pueden sacarme lo que tengo adentro. Eso se llama convicción. Por eso convicción es un convencimiento irreversible. Es decir, no soy ahora una persona y mañana soy otra. No puedo creer un par de meses, no puedo creer un par de años. Por eso dice que la fe es fe por fe. Entonces necesitamos, así como iniciamos, terminar. Y eso crece, porque la fe va creciendo. Por eso se llama convicciones. Y los cristianos en este tercer siglo necesitamos aprender a tener convicciones. No es que me lo contaron, no es que pertenezco a un grupo, no es que voy a tal lugar, no es que me congrego en determinada iglesia. Es convicción, es tener fe. Por eso dice que el evangelio se revela en fe para fe. Es decir, así como iniciamos, así también terminamos. O sea, tenemos una fe que es totalmente irreversible. No puedo regresarme. Y Hebreos capítulo 10 dice: nosotros no somos de los que retroceden. Eso habla de convicción, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. O sea, en otras palabras, nadie me va a hacer retroceder, nadie me va a hacer regresar, nadie va a borrar la manera, la forma en que Dios nos ha hablado, en que la palabra del Señor ha entrado a nuestra mente y a nuestro corazón. Nadie puede cambiarlos. Entonces, convicción, dije, es más que una creencia por la cual estamos dispuestos a arriesgarlo todo por ello. Al igual que Pablo estaba arriesgándolo todo por lo que creía. Por eso, 2 Timoteo 1:12 dice: yo sé en quién he creído
y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso habla de convicción. Yo te pregunto, ¿qué convicciones tienes para permanecer firme en el evangelio en este tiempo? ¿Qué convicciones tienes en la palabra para permanecer siempre adorando a Dios, creyendo en su palabra, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, aún teniendo en derredor, aún viviendo en una cultura que no quiere oír de Dios, una cultura que es extraña? Por eso cuando hablamos de convicción, hablamos de eso que aprendí, eso que me enseñaron, eso que recibí, eso que tomé, eso que se albergó dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu, que es totalmente sacarlo de ahí. Ponte a pensar un momento. ¿Cómo serían las convicciones que tenía José en Egipto? Un joven de 17 años, con convicciones firmes, fuera de su casa, vendido por sus hermanos, vendido varias veces en Egipto, acusado por cosas que no había hecho. Estaba en la cárcel y mantenía siempre su fe en Dios, mantenía su conexión con Dios siempre, José. Y dice que todo lo que José tocaba, en cualquier parte que iba, Jehová lo prosperaba. Eso hablaba de una conexión. Había una línea que estaba conectada siempre con José. Hablaba que sus convicciones habían sido intactas, lo habían dañado, su reputación se había dañado, su conducta ante las personas no era agradable, había sido vendido, dice la Biblia. Todo había sido señalado por todas partes. José, menos fue dañado sus convicciones y lo que él creía. Te pregunto, ¿cómo están tus convicciones? ¿En qué crees? ¿Qué es lo que te podría hacer mover de tu fe? Pablo en el capítulo 8 de Romanos, él dijo: nada nos podrá hacer mover, nada puede hacerme mover de Cristo, ni muerte, ni persecución, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. Nadie me puede apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Nadie. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus convicciones? Nadie. Pablo dice: nadie puede apartarme. Una calumnia no puede apartarte. Una crítica no debe apartarnos. Un comentario no debe de apartarnos de la fe. Un mal testimonio no puede apartarnos de la fe. Cuando mis convicciones están firmes en Él, nada te puede apartar de la fe en Cristo Jesús. Por eso te sigo preguntando, ¿cuáles son tus convicciones que tienes? ¿Cuáles son las convicciones con las cuales enfrentamos este mundo? Las personas que no tienen convicciones fuertes son las que siempre van a favor de la corriente, porque no quieren ser criticados, porque no quieren ser señalados, porque no quieren que nadie se burle de ellos, porque no quieren ser afectados, no quieren arriesgar nada. Eso habla de que tus convicciones son débiles. Un sabio escribió: si no te pones firmes por algo, caerás por cualquier cosa. O sea, si no estoy firme por algo, voy a caer, voy a ser movido por cualquier cosa. Necesitamos contender por nuestra fe. Necesitamos luchar por nuestra fe. Necesitamos mantener nuestra fe firme. Y Judas capítulo 1, solo un capítulo tiene Judas, pero el verso 3 dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Judas no es Judas Iscariote, el traidor, es Judas, el hermano del Señor. Y dice Judas: quiero que luchen, quiero que peleen, quiero que se mantengan firmes en las enseñanzas
que hemos recibido de parte del Señor para su pueblo escogido. Por eso fe o convicción es el conjunto de principios y valores de la palabra que Dios nos ha dado, que son inalterables. Por eso cuando decimos, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? O sea, ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu columna vertebral? ¿En qué te sostiene? ¿Por qué crees lo que crees? A eso se le llama fe. Fe también es convicción, que es la columna vertebral de lo que creo. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo sé en quién he creído. O sea, tengo una fe inquebrantable, una fe irrefutable. Creo en algo que no puede nadie, pueden criticarlo, pueden señalarlo, pero no pueden destruirlo. Y eso es la palabra de Dios. Por eso la palabra es la profecía completa. Es la columna vertebral. Es algo que no se puede refutar. La historia misma nos dice cómo la escritura, cómo la palabra de Dios ha sido criticada, perseguida, quemada, torturada y ha hecho tantas cosas. Se han hecho tantas cosas en contra de la escritura, pero nunca han podido diluirla, porque es algo irrefutable. Una verdad no puedes refutarla. Puedes colocar mentiras, pero no puedes diluir esa verdad. La palabra es la verdad. Pero por eso necesitamos mantenernos convicciones, porque vivimos en un mundo tan frágil en estos momentos, donde las convicciones se comienzan a tambalear. Y los cristianos necesitamos regresar a la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a oír la palabra, a escuchar la palabra, a vivir la palabra, a comer la palabra, a mantenernos informados. ¿Qué importa lo que dice el noticiero, lo que está hablando los medios de comunicación? Ve a la palabra, ve a la escritura, registra lo que Dios ha hablado, porque Dios ha hablado antes de que un noticiero lo diga. Dios ha estado hablando, por lo tanto necesitamos regresar a las escrituras. Jesús mencionó que venían crisis de identidad cristiana. Jesús mencionó que vendrían crisis de identidad, donde las convicciones de sus seguidores iban a tambalear. Y Mateo capítulo 24, verso 3 al 6. Y el verso 10 al 13 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban preocupados, al igual que nosotros. Preocupados porque había una creciente amenaza en el tiempo de Jesús. Y ellos habían visto todo eso. Estaban viviendo bajo un sistema que los había regulado, que los estaba apretando y que los estaba persiguiendo. Y los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los primeros 3 versículos, los versículos anteriores, Jesús les estuvo refiriendo acerca del templo, porque ellos les mostraron el templo de Jerusalén, lo hermoso que era el templo, lo bello que era el templo. Y la religión judaica se llenaba de tanto orgullo en tener un templo, aunque Dios no estuviera dentro. Jesús estaba fuera de ese templo. Y Jesús les dijo: ¿veis todo eso? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Habló del templo, habló que el templo se iba a derribar. Aquí le preguntan: dinos cuándo serán las señales, o cuándo van a hacer estas cosas que has dicho, y cuándo será la señal del fin de la venida y del fin del siglo. Y Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Primer cosa, convicción. Cuando tienes convicción, nadie te puede engañar. Papá, mamá, hermano, familiares, el que sea, nadie te puede engañar. Hace poco leía la historia de un astronauta cristiano. Es el que más ha pasado tiempo en el espacio. Ha estado mucho tiempo en la estación espacial.
y él es un cristiano, y lo entrevistaron y le dijeron: ¿cómo le haces tú como cristiano en medio de toda la NASA, que muchos de ellos no creen en Dios y profesan ser ateos? ¿Cómo haces tú para permanecer firme en medio de todo ello, de todos ellos? Y él dijo: nada, sencillamente nada. Mis convicciones son intactas. Yo estoy en medio de ellos. Cuando tengo que hablar la palabra, la hablo. No tengo que defender la palabra, porque la palabra se defiende sola. Mis convicciones permanecen siempre. Enseño cuando me preguntan sobre mi fe, pero mis convicciones están firmes. Eso es necesario, porque los engañadores pueden estar en todas partes. Y luego dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego dice el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Wow, qué tremendo. O sea, van a ver todas estas cosas, y nosotros estamos preocupados por tanta amenaza que hay. Yo quiero decirte algo hoy, porque estamos a punto de terminar este mensaje. La amenaza más grande que tiene la humanidad no son las guerras nucleares. La amenaza más grande que tiene esta humanidad no es un virus, no es el cáncer, no es una enfermedad. La amenaza más grande que tiene la raza humana, ¿sabes cómo se llama? La ira de Dios. El verso 18 de Romanos 1 dice: porque la ira de Dios está en contra de aquellos que rechazan su nombre. La amenaza más grande para esta humanidad es la ira de Dios que está sobre esta tierra. Y para eso necesitamos conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso Cristo le dice a los cristianos: vendrán tiempos donde la identidad va a comenzar a tener crisis, y ustedes tienen que mantenerse firme. Y el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Creo que lo estamos viendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunas veces pensamos y decimos: entonces está profetizado que voy a estar frío. No, aquí no dice eso. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, es decir, la fe, la convicción que tenían, el amor que tenían por Dios, el amor que tenían por la obra de Dios, el amor que profesaron por un tiempo. Quiero regresarte al versículo 17 de Romanos 1, porque el evangelio de justicia se revela por fe y para fe. Te expliqué que esa frase, por fe y para fe, significa: así como comenzamos con esa fe, terminar con esa fe. Así como inicié con fe, termino con fe también. Y aquí dice: por haberse multiplicado la maldad. O sea, va a venir una multiplicación más todavía de la maldad. Y la iglesia estará en medio de todo eso. Estamos en medio de todo esto. Y es ahí donde la decisión es tuya. Es tus convicciones, es tu fe que tienes, o es tu débil fe que tienes, o nada de fe que tienes en la palabra, que hará que te enfríes. Pero el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi mensaje para ti hoy es: necesitamos mantenernos firmes en la palabra que hemos oído. Necesitamos mantenernos firmes en la palabra. Hubo un momento cuando en Juan 6 Jesús comenzó a enseñar convicciones a la multitud que le seguía y a sus seguidores que estaban cerca.
Y dice la Biblia que muchos de ellos comenzaron a huir y muchos de ellos comenzaron a alejarse. Y dice que muchos de los discípulos de Cristo, wow, a Cristo se le fueron discípulos. Dice, muchos de los discípulos ya no andaban con él, ya no lo seguían, porque Jesús comenzó a enseñar, a discipular, a enseñar convicciones, a pararse firme. Y Pedro le dijo: Señor, dura es tu palabra. ¿Quién puede sostener tu palabra? ¿Quién puede recibirla? Y Jesús le respondió. Lo que Pedro estaba diciendo es: tu palabra deberías de bajarla a un nivel para que la gente socialice, para que la gente pueda entrar, que la gente pueda tener parte de esto. Jesús dijo: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro responde con una convicción que debemos de tener en este tiempo, en un mundo con una cultura volátil, una cultura que odia a Dios, una cultura que rechaza a Dios, una cultura que quiere libertades, una cultura que quiere vivir una vida alejada de Dios. Pedro dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Cristo. Esa es una verdadera convicción. Pedro dice: ¿qué importa que todos se vayan? ¿Qué importa que nadie ande con nosotros? ¿Qué importa que nadie nos aprecie? ¿Qué importa que las demás personas nos rechacen? Nosotros creemos que tú eres el Cristo. Nosotros creemos que no podemos ir a nadie más. ¿A quién iremos?, dice Pablo, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y yo creo que es lo mismo que tenemos nosotros hoy. ¿A quién iremos? Y en Mateo 16, Jesús les desafía a los 12 que están en un grupo pequeño y les hace una pregunta, Jesús, y es la misma pregunta que te hace a ti el Señor, joven, mujer, hombre, adulto, persona que es nueva en el evangelio, como aquellos que tenemos tiempo de estar en el reino de Dios o más tiempo todavía. Jesús dijo una palabra: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Ahora Jesús les dice a ellos directamente: ¿y vosotros quién creéis que soy? Y Pedro levanta su mano. Pedro se atreve, Pedro coloca un pie adelante y dice él: nosotros creemos, habla por los demás, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice, Jesús le responde: bienaventurado, feliz eres, Simón Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis estimados hermanos, necesitamos una convicción del tamaño de Cristo. Necesitamos una convicción del tamaño de la palabra para poder permanecer firme en nuestra fe en estos tiempos volátiles, en este mundo cambiante, en este sistema diferente. Necesitamos regresar a la palabra. Y yo te invito a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a entender cada día la Escritura. Ayúdame a mantenerme firme siempre, porque tú eres la única esperanza de gloria que hay para este mundo. Pedro volvió a repetir esa palabra en Hechos capítulo 4 verso 12, y él dijo: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Eso es convicción cristiana. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Tus convicciones y mis convicciones harán que esta humanidad entienda que Cristo es la única esperanza de gloria para esta tierra. Padre, esta noche te damos gracias por la palabra. Y hoy pedimos al Espíritu Santo que pueda, Señor, fortalecer nuestros ánimos,
pueda levantar nuestro ánimo espiritual, pueda levantar ese ánimo decaído de alguien en cualquier parte que nos escucha en este momento, para declarar, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Kyrio, que tú eres el Señor de los señores, que no hay otro Dios tan grande como tú, que tú controlas el universo, que tu palabra es verdad, que tu palabra es verdadera, que es totalmente irrefutable. No existe ningún dramaturgo, ni existe un científico, y no existe ningún hombre poderoso en esta tierra que tenga la facultad y el poder de poder, valga de redundancia, refutar la palabra. Esa palabra es firme, esa palabra es seria, esa palabra es real. Pero Dios es el Dios de la esperanza, es el Dios de la paciencia, es el Dios que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, y hoy manda a todo el mundo, a toda la tierra, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Y esta noche, Señor, te pedimos que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Oro por esa persona que hoy tiene la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón, y que hoy es el momento del desafío, como lo dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y este es el Cristo, dijo Pedro. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creemos recibiremos perdón y vida eterna. Y este es el momento para decirle: Señor, te doy gracias porque eres Dios bueno. Señor, gracias porque sanas. Gracias, Señor, porque puedes restaurar enfermos. Gracias, Señor, porque puedes restaurar córnea en esos ojos dañados. Gracias, Señor, porque puedes restaurar pulmones inflamados, pulmones destruidos. Puedes reconstruir, Señor, esas células cerebrales. Puedes hacer milagros extraordinarios. Lo has hecho. Puedes quitar y sacar de esos pies o de esas partes de ese cuerpo esas placas metálicas, pues desaparecen. Gracias, Señor, porque puedes hacer milagro ahora mismo sobre ese enfermo que está en casa, que está en el hospital. En el nombre de Jesús declaramos que Él es todopoderoso, que Él es el Cristo viviente, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, que Él es el Dios único y verdadero sobre esta tierra, y que también es el único que se le ha dado autoridad para ser juez sobre toda la tierra. Y hoy tenemos la oportunidad de poder reconocerle y recibirle y de honrarle. Señor, gracias te damos por tu palabra hoy, y te pedimos por la iglesia para tener, Señor, siempre nuestras convicciones firmes y nuestra fe intacta hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.